Está indicado como monoterapia en las exacerbaciones agudas de las bronquitis crónicas. Esa es la única indicación que tiene, ¿cuál de los antibióticos? La única indicación oficial por la FDA. Una bronquitis crónica, saben, no es algo que vemos a cada rato. Ustedes saben que se necesita 3 meses de tos persistente durante los 2 últimos años por lo menos. O sea, es una EPOC, ¿no? Cuando eso se exacerba por infecciones agudas, ¿ya? En esa situación está indicado el moxifloxacino, ¿ya? Para eso está indicado por la FDA. Básicamente, tiene acción contra anaerobios, aparte de eso, ¿ya? Y por eso digo, la estrategia en el Perú está intentando oficialmente colocarlo como un antituberculoso de tercera línea, ¿ya? Pero la FDA lo ha aprobado para eso. Esa es su indicación de FDA, no para otra cosa. Exacerbaciones agudas de las bronquitis crónicas. ¿Sirve en gérmenes atípicos también? También, pero no es su indicación, ¿ya? No es su indicación. Muy bien. Esa es la parte, digamos, que uno tiene que recordar así con puntos muy puntuales. Sin embargo, antibióticos abarca algunas otras cosas más. Esas otras cosas más que abarca es, por ejemplo, que ustedes tienen que saber los mecanismos de acción, ¿ya? Y felizmente para los mecanismos de acción nosotros no tenemos que estar memorizando ni dando cabos sueltos. Hay una forma de que ustedes pueden memorizar los mecanismos de acción, ¿ya? Y si ustedes memorizan lo que se les va a decir ahora, fácilmente van a reconocer los mecanismos de acción. Y los mecanismos de acción en una pregunta de examen, ¿ya? Básicamente es para que diferencien entre los que actúan a nivel de pared celular y los que no actúan. Eso es lo que les preguntan. Ya, eso es lo que les preguntan. Ahí vamos a ver. Entonces, para que ustedes recuerden todos los mecanismos de acción, tienen que saber, entre otras cosas, los que inhiben la síntesis proteica. ¿Ya? Los que inhiben la síntesis proteica. Y al decirle los que inhiben la síntesis proteica, hay una mnemotecnia muy interesante. No es inventada por mí, por si acaso. Así está en una revisión de la metodología Kaplan. Claro que algunas cosas hemos tenido que traducir y un poquito acomodar, pero funciona la mnemotecnia, funciona. Ustedes tienen que participar en la mnemotecnia, si no, no van a entender o no les va a parecer interesante. ¿Qué está pasando ahí con ese niño? ¿Qué está haciendo? ¿Qué creen? Lo que se les ocurra. ¿Qué ven ahí? Es un niño que está, ¿qué cosa? Está mirando, está observando. Alguien me dirá, está asustado. Sí, pero está mirando, ¿ya? Está expectando todo lo que sea sinónimo. ¿Qué cosa había estado mirando? Eso que está ahí, ¿ya? Aunque no me crean, ahí va a salir la mnemotecnia, ¿ya? ¿Qué cosa creen que le está mirando? Así es, no está mirando ni la ventana, ni sus cabellos, ni nada, ¿no? Le está mirando eso le está mirando, directamente. La mnemotecnia sale, ¿ya?, de lo que esta dama le va a decir a este niño, ¿ya? Ahí está, esa frase tiene que acordarse, ¿ya? Saben que expectar significa mirar, observar, ¿no? Ya, esta frase es la clave para que ustedes recuerden los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Acuérdense de esta frase, ¿ya? Desde pequeño todo sirve. Lo único que no sirve son las comillas, ¿ya? Pero todo lo demás sí sirve, ¿ya? ¿Está grabada la frase? Ya. ¿Con qué empezaba la frase? Pequeño. Hay una subunidad 30S que es pequeña, porque hay otra que es grande, ¿no es cierto? 50S, ¿sí? Pequeño. ¿Cuál era la frase? Aminoglucósidos. Espectes decía, ¿no? Espectinomicina. Y el otro es tetraciclinas, ¿ya? Los que actúan a nivel de 30S son estos, que son los que corresponden al pequeño, los que están en la frase, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pequeño, 30S, aminoglucósidos, espectinomicina, tetraciclinas. Esto tiene que ser obligatorio, todos tienen que saber, ¿ya? Todos tienen que saber. Y si hay un pequeño, habrá un grande, así es. Grande, 50S. ¿Cómo se escribe 50 en números romanos? L, así es. Por lo tanto, de los antibióticos clásicos, porque ya les he dicho lo raro, no les van a preguntar,
de los antibióticos clásicos aquellos que empiecen con L o casi empiecen con L. Miren, clindamicina casi empieza con L. Lincomicina empieza con L. Cloranfenicol casi también empieza con L. Linezolid empieza con L. ¿Estamos de acuerdo? Acá dice macrólidos. Un poquito que lo malogra todo, ¿no? Pero macro, ¿qué cosa es? ¿Es grande o es pequeño? Es grande, por lo tanto también. Entonces, estos son los que actúan a nivel de 50. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Clindamicina, lincomicina, cloranfenicol, linezolid, macrólidos. Y en torno a eso vienen las preguntas. Por lo tanto, estos son los que actúan a nivel de la inhibición de síntesis de proteínas. Todos los demás, la gran mayoría, actúa a nivel de la inhibición de la pared celular, con excepción de 2 antibióticos. ¿Cuáles? Cotrimoxazol, ya que tanto hablamos de cotrimoxazol, se van a acordar, y el otro, así es, quinolonas, nada más. Todo lo demás, ya se acordaron todos los mecanismos de acción. ¿Ya? Entonces, a ver cómo responden esta pregunta, porque así viene. Uno de los siguientes antibióticos actúa a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, y uno pensaría que tiene que memorizar todito, ¿no? No, con la mnemotecnia uno fácilmente puede llegar. 50S se escribe como L, ¿no? En números romanos. A ver. Cloranfenicol, lógico. Y tetraciclina se puede de lujo todavía decir esto es 30, ¿o no? Aminoglucósidos también es 30. Y estos dos de aquí es inhibición de la síntesis de la pared. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? También tengan cuidado cuando respondan, ¿eh? O sea, no se trata que por el hecho que es fácil uno se mande al piscinazo y al final se estrelle. Dice, no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Significa que todos actuarán inhibiendo la síntesis de proteínas excepto uno. Amicacina actúa a nivel de, ¿cuánto? 30S. Doxiciclina es una tetraciclina, 30S también, ¿no? Acitromicina es un macrólido, por lo tanto 50S. Linezolid empieza con L, 50S. El que no actúa es moxi, que es una quinolona, ¿ya? Y moxifloxacino tiene otro tipo de mecanismo de acción junto con las demás quinolonas. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Inhibe la topoisomerasa, ¿ya? Es el único grupo de antibióticos que inhiben la topoisomerasa. Inhiben la síntesis de proteínas a nivel del rimosoma bacteriano, excepto, básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. A ver, vamos a ver. Acitromicina es, ¿qué cosa? Macrólido. O sea, inhibe la síntesis de proteínas a nivel de 50S. Doxiciclina es una tetraciclina. Inhibe la síntesis de proteínas a nivel de 30. Cloranfenicol empieza casi con L. Inhibe la síntesis de proteínas a nivel de 50. Dalbavancina lo dejamos para un rato. Y gentamicina, aminoglucósido, actúa a nivel de 30S. Dalbavancina vendría a ser la respuesta. Dalbavancina, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Es un glicopéptido. Por lo tanto, de forma general, actúa a nivel de membrana también. ¿Ya? Actúa a nivel de membrana. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos no actúa inhibiendo la síntesis de proteínas? Fíjense, todas las preguntas son parecidas. Así viene. Aminoglucósidos, sí. Tetraciclinas, 30S también. Los dos, ¿no es cierto? Macrólidos 50. Clindamicina, ¿cuánto? 50. Polimixina la respuesta. Por si acaso también actúa a nivel de pared. Entonces, si viniese una pregunta de estas, no la pueden desperdiciar. Sí o sí la tienen que responder. Hay unos mecanismos particulares de acción, lo que habíamos dicho. ¿Ya? Inhibición de la ADN girasa les pueden decir, que es equivalente a decir topoisomerasa 4 o topoisomerasa nada más, porque en realidad hay topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4, eso no les van a preguntar. ¿Cuáles son los únicos antibióticos que hacen este tipo de acción? Quinolonas, nada más, cualquiera de las quinolonas, los únicos. Y hay una inhibición enzimática doble que realiza el cotrimoxazol. Y todos los demás que no hemos mencionado, inhibición de síntesis de pared celular. Ya recordamos toditos los mecanismos de acción. ¿Ya? Toditos los mecanismos de acción. Entonces, hablando exclusivamente del cotrimoxazol, ustedes saben que el ácido paraminobenzoico ya es un componente importante en el metabolismo de las bacterias. Tiene que interaccionar con el ácido fólico, ¿ya? Y ahí actúa el sulfametoxazol por sí solo. Ustedes saben que el cotrimoxazol tiene dos componentes. El sulfametoxazol actúa intentando impedir, y de hecho que lo impide, que este
ácido paraminobenzoico interaccione con el ácido fólico. Entonces actúa aquí, ¿ya? Bloquea ese paso metabólico importante. Y existe otro paso metabólico en el metabolismo de las bacterias, que es la transformación del ácido dihidrofólico, si quieren llamarle dihidrofolato, es lo mismo, que se transforme en el ácido tetrahidrofólico, que es lo mismo decir tetrahidrofolato, ¿ya? Y para eso ahí actúa el trimetoprim, ¿ya? Y aquí hay una enzima que favorece, que puede de alguna manera facilitar que el dihidrofolato o ácido dihidrofólico se transforme en ácido tetrahidrofólico o tetrafolato o tetrahidrofolato, y se llama la enzima la dihidrofolato reductasa. Justamente ahí actúa el trimetoprim inhibiendo a esta enzima de tal manera que este paso no se da. Por lo tanto, si yo asocio sulfamethoxazol más trimetoprim, que eso es cotrimoxazol, ¿ya? La suma de ambos, porque esto solito es bacteriostático, este otro solito es bacteriostático, sumados son bactericidas, ¿ya? Al final, con estos dos se actúa bloqueando la síntesis de DNA de tal manera que este mecanismo es el único ejemplo en antibióticos que se llama sinergismo de potenciación. Bacteriostático más bacteriostático te da un bactericida. Y es justamente a este doble mecanismo de acción que las bacterias escasamente se hacen resistentes al cotrimoxazol. De ahí que está cobrando utilidad cada vez más, ¿ya? Son los conceptos que tienen que acordarse. Todo lo demás ya lo hemos dicho, topoisomerasa quinolonas, ya saben cuáles inhiben la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y los que restan es inhibición de la pared celular. Simple. Todos los mecanismos de acción ya recordaron. ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos ejerce acción bactericida? ¿Ya? Inhibiendo las topoisomerasas 2 y 4 de las células bacterianas. Cipro. ¿Fue pregunta de examen? Sí, el 2010 creo o el 2011, no recuerdo bien. ¿Ya? El antibiótico de elección contra estafilococo aureus meticilino resistente comunitario, ¿cuál era? Cootri, solamente para que le den su validez. Se puede usar linezolid también, clindamicina, pero cotrimoxazol es el de elección, ¿ya? Ahora, otro tipo de preguntas ¿es bacteriostático o es bactericida? ¿No? Uno puede tener algo de dificultad ahí. Claro, obvio, si lo leo antibiótico por antibiótico, al final, claro, voy a tener éxito, pero me puedo demorar. Si ustedes se acuerdan cuáles inhiben la síntesis de proteínas, ya sea 30 o 50, esos son bacteriostáticos. Todos los demás son bactericidas. Sencillísimo. ¿Ya? Con una excepción. ¿Cuál es la excepción? Aminoglucósidos. A pesar de que actúan sobre la síntesis de proteínas, son bactericidas. ¿Por qué? Porque la pregunta puede ser ¿por qué? Porque esa inhibición del 30S es de tipo irreversible en el caso de los aminoglucósidos. Para todos los demás es relativo. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya todos los que inhiben síntesis de proteínas, bacteriostáticos, excepto aminoglucósidos. Es más, aminoglucósidos se unen en algún momento o en cierto grado, no solo a 30, sino a 30 y a 50. No vaya a ser que les pregunten cosas así. Eso hace diferente al grupo de los aminoglucósidos. Entonces, si les preguntaran, uno de los siguientes grupos de antibióticos antibacterianos posee acción bacteriostática, les están preguntando cuál actúa a nivel de la inhibición de síntesis de proteínas. Quinolonas, no, actúa a nivel de topoisomerasa. Doxiciclina es tetraciclina, esto sí está bien. Isoniazida, cicloserina, mecanismo de acción no definido, por si acaso, mecanismo de acción no definido. En algunos textos dice desconocido. ¿Ya? Vancomicina es parecelular. Basta que ustedes encuentren uno que es inhibición de síntesis de proteínas, ustedes tienen que considerar que es bacteriostático, salvo que sea aminoglucósidos. Siguiente. Nos dice, de los siguientes antimicrobianos activos frente a Neisseria gonorrhoeae, es otra forma de preguntar, ¿cuál evitarías usar en un paciente inmunosuprimido con uretritis gonocócica? Interesante la pregunta. Es un paciente inmunosuprimido, pónganse que tenga VIH, que sea post-trasplantado, que sea un paciente neoplásico en quimioterapia, que sea un paciente con lupus, con diabetes, qué sé yo.
y que tiene una uretritis gonocócica, o sea, tiene gonorrea, en palabras simples. Le dice, de los siguientes antimicrobianos activos frente a Neisseria gonorrhoeae, significa que todos son activos, ¿cuál no usarías en un paciente inmunosuprimido? ¿Qué tipo de antibióticos no se usan en inmunosuprimidos? Bacteriostáticos, ¿no es cierto? ¿Cuál es bacteriostático de aquí? Acuérdense de la mnemotecnia. Aminoglucósidos, espectinomicina, tetraciclinas. Ahí está espectinomicina. ¿Ya? Espectinomicina actúa a nivel de 30S. No se debe usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un inmunosuprimido. En inmunosuprimidos no usemos bacteriostáticos. Cuando hablamos de presión selectiva nos referimos a esto, ya que hemos hablado de presión selectiva. Miren, es fácil de darse cuenta. Cuando ustedes tienen un grupo de antibióticos, de bacterias, ¿ya? Bacterias y un grupo de antibióticos a los cuales van a exponer a las bacterias, esto que dice S, ¿qué cosa será? Sensible. Y esto que dice R, resistente. Significa que la mayor parte de la población de las bacterias en este grupo son sensibles. Y si yo expongo a ese grupo de bacterias a los antibióticos, por lógica, van a morir ¿quiénes? Los sensibles. Y los que no van a morir son los resistentes. Eso es una simple lógica. Entonces, uso el antibiótico, elimino los sensibles. Vuelvo a usar los antibióticos, sigo eliminando los sensibles. ¿Ya? Y de alguna manera estoy empezando a poblar ¿con qué? Con los resistentes. Si sigo haciendo uso, sea de manera correcta o incorrecta, quiere decir que el uso correcto de antibióticos también ocasiona presión selectiva. Peor será pues cuando está mal usado. Miren, al final me voy a quedar con una superpoblación ¿de qué? De resistentes, poco sensibles. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hace la industria? Chao, nos dice, no funcionan los antibióticos. ¿Y qué hace? Nos fabrica o nos muestra otros antibióticos. Y dejamos de lado y ya no lo usamos. ¿Ya? De esto, es importante que tengan en cuenta también, para evitar la misma presión selectiva, hay antibióticos que dependen de la concentración. ¿Ya? Esto se habla mejor cuando se hace la parte de farmacología propiamente. ¿Ya? Mañana tenemos la clase de micro. Sí. ¿Farma ya hemos hablado? No todavía. Ya, esto les voy a tocar así de raspadita. Que no, eso se va a volver a hacer. Es que a lo que me refiero es que hay antibióticos, como en el caso de los aminoglucósidos y quinolonas, que dependen de la concentración que alcanzan después de la dosis. Por lo tanto, los aminoglucósidos y las quinolonas, cuanto más dosis le aumentes a la dosis inicial, el efecto va a ser mejor. Y por el contrario, hay otro grupo de antibióticos que no dependen de la dosis máxima alcanzada, sino más bien ¿de qué? Del tiempo que la concentración del antibiótico va a estar por encima del MIC. Por lo tanto, para lograr eso, dan varias dosis al día. ¿Para qué? Para que cuando esté bajando la concentración, la siguiente dosis lo encuentre por ahí y lo vuelva a subir. Y así, de tal manera que siempre va a estar por encima del MIC. Esos antibióticos se dan varias veces al día. Eso se llama tiempo dependientes. ¿Ya? Y ahí están básicamente los betalactámicos. En este grupo están las aminoglucósidos y las quinolonas. Y esto se llama concentración dependiente. Por eso quedamos una sola vez al día. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de agrupar los antibióticos también desde el punto de vista farmacodinámico. ¿Ya? Entonces, son concentración dependientes, o sea, hay que darle una buena dosis una sola vez al día. ¿Ya? O, caso contrario, son tiempo dependientes. Y hay que darle varias dosis al día para que la concentración se mantenga más o menos por encima del MIC el mayor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, acuérdense de aminoglucósidos y quinolonas. Por eso es que el levofloxacino, por ejemplo, hoy en día es de 750. ¿Ya? A más dosis, mejor efecto. ¿Ya? Una sola vez al día. Y mientras que los betalactámicos hay que dar varias veces al día, si no, no vamos a conseguir efecto alguno. ¿Ya? A nadie se le ocurre dar amoxicilina, por ejemplo, una sola vez al día. Le voy a dar 3 gramos una sola vez al día, no es lo mismo. Hay que dar varias veces al día. ¿Ya? Por esa característica. Esto ya lo acabamos de comentar al inicio. Alteración de PBP, acuérdense, para gram positivos, habíamos dicho, ¿ya? Y para gram negativos, beta-lactamasas, principal mecanismo de resistencia. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto varias veces. Este mensaje también que quede claro. Las beta-lactamasas son de diferente tipo. No es un solo tipo de enzima. Depende de qué cosa hidrolicen. Algunas bacterias, ¿ya?
Ustedes saben que las PVP están acá, el antibiótico tiene que entrar y tiene que llegar a las PVP. Algunas bacterias cierran la puerta de entrada, cierran las porinas. Y ese ejemplo sí tienen que grabarlo, ¿ya? El mecanismo de resistencia por la cual Pseudomonas se hace resistente a imipenem es cierre de porinas, ¿ya? No es beta-lactamasas, no es alteración de PVP, es cierre de porinas. Pseudomonas contra imipenem, ¿ya? Cierre de porinas, acuérdense. Entonces cierra la porina, todas las porinas, la Pseudomonas, y por lo tanto el imipenem no ingresa. No necesita beta-lactamasas, no necesita alterar las PVP. Acuérdense, ¿ah? Y el otro mecanismo es este, la bomba de flujo. Ingresa el antibiótico y otra vez lo manda para afuera la bacteria. ¿Qué tipo de bacteria es eso? También la Pseudomonas, pero ya no contra el imipenem. ¿Cuál es el otro carbapenem que era importante? Meropenem. Este es el principal mecanismo de resistencia por el cual una bacteria, o en todo caso específicamente una Pseudomonas, se hace resistente al meropenem, bomba de flujo. Entonces, cierre de porina contra imipenem, bomba de flujo contra meropenem. Siempre hablando de Pseudomonas. Esto ya lo hemos comentado, ¿ya? Las beta-lactamasas de espectro extendido, no se olviden en todos los gram negativos. Sin embargo, hay un tipo especial de beta-lactamasa de espectro extendido, que se llama enzima AMC, ¿ya? Acá es diferente. Si aquí ustedes recuerdan, esta E. coli nació sensible y por la exposición a los antibióticos se hizo resistente en el tiempo y pudo haber adquirido beta-lactamasas de diferente tipo. Aquí no. Este tipo de beta-lactamasas AMC, que están en este grupo de bacterias, es de tipo cromosómica. Me explico en palabras simples. Desde que nacen ya tienen la resistencia, hayan sido expuestas o no a antibióticos, ¿ya? Y el mismo patrón de resistencia que en el caso de las BLE. O sea, también hidrolizan cefalosporinas, ¿no? Hasta de tercera, ¿ya? Las de cuarta a veces aquí puede funcionar, ¿ya? Pero de preferencia hay que usar siempre carbapenems. Ahora, estos nombres ustedes tienen que acordarse, miren, ¿ya? ¿Cómo se van a acordar? Si nosotros ordenamos, es una coincidencia, no es que en honor a las bacterias le hayan puesto el nombre a la enzima. Si uno ordena, el nombre de las bacterias coincide con las iniciales de AMC, miren. En plural todavía, o sea, Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. ¿Ya? Este tipo de bacterias, desde que nacen, son resistentes a cefalosporinas de tercera generación. No se pueden usar cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Aquí viene una pregunta en base a lo que hemos comentado más antes. Dice, la adición de ácido clavulánico a la amoxicilina da como resultado una ampliación de la actividad contra todos los siguientes microorganismos productores de beta-lactamasas, excepto. ¿Se acuerdan para qué servía el ácido clavulánico? ¿No? ¿Servía contra todas las beta-lactamasas? ¿No, no es cierto? ¿Contra qué tipo de beta-lactamasa? Penicilinasa, básicamente. ¿No es cierto? Eso hemos dicho. Porque después viene las beta-lactamasas de espectro ampliado, las de espectro extendido, y ahí no funciona el ácido clavulánico. El ácido clavulánico sirve para destruir la penicilinasa nada más. Por eso dijimos, no deberían llamarse inhibidores de beta-lactamasa, sino más bien inhibidores de penicilinasa. Ese debería ser el nombre correcto. Y si yo veo aquí E. coli, productor de BLE, ¿creen que ahí actúe el ácido clavulánico? No, ¿no es cierto? En una E. coli productor de BLE debemos usar carbapenems, ya lo hemos visto. ¿Y cuál sería? Solamente mirando la primera alternativa. Esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Porque miren, lo demás está estafilococo, productor de penicilinasa, ahí sí funciona. En todo lo que es estreptococo, ¿ya? También funciona, incluso sin ácido clavulánico, pero aquí nunca va a funcionar. A pesar de que esta es beta-lactamasa y el ácido clavulánico se llama inhibidor de beta-lactamasa, no significa que ese inhibidor de beta-lactamasa funcione en este tipo de enzima, ¿ya? Que quede claro eso. Los enterococos son resistentes a las cefalosporinas por... ¿Cómo responderían eso? Alguien diría, uy, no leí. ¿Qué cosa es el enterococo? ¿Gran positivo o gran negativo? Gran positivo. ¿Y el principal mecanismo de resistencia de los gran positivos? Modificación de PVP. ¿Cuál marcarían? Modificación de sus proteínas fijadoras de penicilina. Miren cómo pueden preguntar. O sea, suficiente con que ustedes recuerden a qué grupo pertenece.
Bueno, esto ya lo hemos comentado, de los grupos AMC, acuérdense de los nombres nada más, Agromona, Morganella, esos nombres medio raros, Citrobacter, etcétera, etcétera, ¿ya? Así como les decíamos al inicio, ¿qué pasaría si ustedes tendrían una Serratia marcensis, así se llama, ¿ya? Una Serratia marcensis que les reportan de esta forma. Desde que nace, habíamos dicho, este grupo de bacterias son resistentes ¿a qué? A cefalosporinas de tercera. O sea, esto está bien, ¿ya? Pero podrían reportarles de diferente manera. Este otro Enterobacter también está en ese grupo, lo pueden repasar luego. Pero aquí ya nos puede confundir, dice Ceftriaxona resistente. Y dice Ceftazidima sensible, Cefotaxima sensible, Cefuroxima resistente. ¿Le harían caso a este Ceftazidima sensible, Cefotaxima sensible? No, ¿por qué? Porque el grupo ANC es resistente a cefalosporinas de tercera, sí o sí. No es como en la E. coli, como en la Klebsiella, que podían adoptar la resistencia. Y si les dieran así, sensible a todito, porque podría ser, así reporta el laboratorio. Citrobacter, sensible a todo. ¿Significa que le puedo dar cualquiera de ellos? No, yo digo Citrobacter está en el grupo de los AMC. Y los AMC desde que nacen son resistentes a cefalosporinas de tercera. Obviamente a los de segunda y a los de primera también. Por lo tanto, Ceftriaxona debería decir resistente, lo mismo Ceftazidima, lo mismo Cefotaxima, Cefuroxima, todo eso debería decir, ¿qué cosa? Resistente. No le creo a esto de aquí, ¿ya? O sea, es más fácil, en este grupo basta que reconozcan la bacteria, ustedes ya saben que es resistente a cefalosporinas de tercera. ¿Por qué les hago esa salvedad? Les comento, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, se está repitiendo la misma lámina, ¿ya? Porque miren, esta pregunta ahí hemos encontrado. Dice, una infección por Serratia marcensis, en cuyo antibiograma se detecta sensibilidad a ceftazidima, cefuroxima, ceftriaxona y carbapenens. ¿Cuál elegiría como terapéutica? ¿Cuál elegirían? ¿Ceftazidima se puede dar? Si sabemos que la Serratia está en ese grupo, que desde que nace ya son resistentes a cefalosporinas de tercera. Así que me diga sensible, no le creo, y peor aún, segunda generación, no le creo. Lo que sí sé es que carbapenens iba a funcionar. La respuesta aquí es imipenem, que es un carbapenem, ¿ya? En un antibiograma donde se aisló Pseudomonas aeruginosa, indica sensibilidad a meropenem, resistencia a imipenem. ¿Cómo se hacía resistente al imipenem? Porque nos preguntan cuál es el mecanismo de resistencia más probable. ¿Cómo se hacía resistente la Pseudomonas contra el imipenem? ¿Qué hacía? Así es. Y aquí todavía les ponen más completo, ¿no? Cierre de porina o PRD, así se llama esa porina por donde entra el imipenem. Basta que ustedes sepan que es cierre de porina, obviamente van a indicar la alternativa A. Fíjense cómo puede plantearse una pregunta. Ya, esta presión selectiva lo hemos comentado hasta aquí. Con esto vamos a acabar, ¿no es cierto? Hasta aquí lo hemos comentado, ¿están de acuerdo? Ya. Entonces, habíamos dicho que retiramos los antibióticos, ¿ya? Aquí está el mismo grupo de bacterias, ¿ya? E introducen nuevo grupo de antibióticos. Este concepto es importante, ¿ah? Les va a robar un minuto, pero tienen que mirar. Miren, introducen este nuevo grupo de antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Y este nuevo grupo de antibióticos han sido diseñados justo para la población problema. O sea, para los que eran resistentes a los antibióticos 1 y 2. Eso es lo que hace la industria, ¿ya? Sin embargo, acuérdense que todavía quedaba en escasa cantidad la población de sensibles. ¿Y este R minúscula qué será? La población de bacterias que de entradita ya son resistentes a este nuevo grupo, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a usar de la misma manera que ha usado al inicio, lógico, esto se va a dar en años, ¿ah? Esto no es en un día, en 2 días. ¿Qué cosa van a eliminar primero? La población objetivo, ¿no? Pero va a empezar a poblarse por el otro grupo de bacterias, ¿ya? Y en algún momento, miren, esa población de resistencias creció. Creció a tal modo que este otro grupo ya no sirve. Sin embargo, ¿qué cosa también ha aumentado? La población de los inicialmente sensibles que eran escasos. Y en algún momento vamos a tener esto de aquí. ¿Qué significa? ¿Que podríamos volver a usar los antibióticos anteriores o no? Este principio de reciclaje es válido, existe. Y eso se llama viejos antibióticos con nuevas aplicaciones. Con esta lámina hemos acabado. Por eso es que la nitrofurantoína hoy en día es el antibiótico de mejor efecto contra la E. coli comunitaria. Más que ciprofloxacino, que norfloxacino, etc. Menos del 1% de resistencia. Empiecen a usarlo.
Colistina, antibiótico antiguo, nadie lo va a negar, que hoy en día se usa para la pseudomonas MDR. Doxiciclina, ¿ya? Se puede usar, habíamos dicho, en estreptococo, en estafilococo meticilino resistente, en enterococo resistente a vancomicina, y son antibióticos tradicionales. Minociclina, lo mismo habíamos dicho, ¿no es cierto? Para lo mismo. Fosfomicina, antibiótico de hace muchos años, ¿ya? Que hoy en día es el boom para tratar las E. coli, incluso productoras de ble, ¿ya? E. coli productora de ble en orina en lugar de carbapenem de fosfomicina, siempre y cuando sea ITU baja, no una pilonefritis. Y aquí yo le agregaría cloranfenicol incluso, ¿ya? Entonces, por favor, los antibióticos tradicionales no han perdido vigencia, ¿ya? Bien, eso era más o menos lo que hemos preparado. Hemos terminado antibióticos también hoy día.